La Central Deportiva. Continuamos en el aire de Cadena 3, estamos haciendo la Central Deportiva en estas charlas de cuarentena con un montón de protagonistas, de entrevistados, de deportistas, ex deportistas, gente vinculada al mundo del deporte. Él fue quien llevó a un Diego Armando Maradona, entre tantos logros, por supuesto, porque sería injusto y darle poco reconocimiento y mérito a una excelente tarea como profesional, pero Diego Armando Maradona, cuando lo fuimos a buscar desesperadamente para clasificar aquel Mundial de los Estados Unidos en 1994, fue el hombre que se lo llevó al campo, que lo alejó de todo y que hizo que Diego, ya con sus años a cuestas y con los problemas que ya por ahí venía teniendo, llegue en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de los Estados Unidos. El profe Fernando Signorini, un gran gusto que nos damos en los micrófonos de Cadena 3 aquí en la Central Deportiva. ¿Cómo le va, profe querido? Nicolás May, Emiliano Guardia, estamos en Cadena 3, un gusto en saludarlo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, no le queríamos quitar el mérito porque su trayectoria ha sido impecable, pero digo, había que meterlo a Diego al 100% para tenerlo en los Estados Unidos. Sabés que no te estoy escuchando bien porque hay como un rumor en la línea. A ver, ahí me escucho un poquito mejor. Ahí está mejor. Ahí está, perfecto. Le decía, profe, que ha hecho una gran tarea, una enorme trayectoria, pero lo de Maradona creo que habrá sido como la frutillita del postre, tenerlo a Diego al 100% para una competencia mundial. Y no era el Diego más joven, era un Diego que tenía ya su temita y que venía con una inactividad bastante importante. Sí, claro, sí. La preparación del 94 fue muy, muy especial, porque, bueno, más allá de todas las razones que estabas viendo, estaba también el problema de su adicción, que ya había hecho mella en él, y sin embargo tuvo esa colosal fuerza de voluntad como para sobreponerse, para tratar de jugar ese que él sabía que era su último mundial y que iba a dedicar a sus hijas, porque iba a ser la primera vez, según lo que él mismo expresó, que lo iban a ver jugar precisamente el hecho más importante del fútbol a nivel mundial. ¿Y cuál fue su respuesta cuando usted decide sacarlo del ruido, de la ciudad, e ir al campo, al mejor estilo de Rocky Balboa cuando se va a la nieve a entrenar a Moscú para pelear con Iván Drago? Porque fue un entrenamiento fuerte, pero diferente, sin tanta maquinaria, sino mucho más a la vieja usanza, ¿no? Sí, fundamentalmente yo consideraba imperioso el hecho de aislarlo de todo el rumor que siempre se generaba alrededor de él, de este enjambre que daba vueltas, ¿no? Pero él lo aceptó de buena gana porque además él mismo me expresó que el lugar de entrenamiento tenía que elegirlo yo. Había 3 posibilidades y elegí en ese momento la que me parecía más acertada, la que nos iba a permitir esa especie de soledad que era tan necesaria para él. Y con la familia, las nenas chiquititas, Claudia, o sea, un ambiente realmente lindo se había armado. Sí, porque además estuvo también don Diego, Marco Franchi, que era su apoderado, claro, y 2 amigos de la familia, que uno era el chofer de don Diego y el otro un chico que era bueno, estaba privado del habla y era amigo de él de Corrientes, del lugar donde eran originarios sus padres, ¿no? Sí. Y él para el laburo totalmente predispuesto, si no era imposible que llegara. O sea, tienen que ser las dos partes, usted que lo entrena y él que acepta cada una de las indicaciones. Sí, claro, no, bueno, de hecho era lo que siempre yo dejaba en claro, el deseo es tuyo, no estoy para ayudarte, pero el que se tiene que hacer cargo de esa elección sos vos, y en eso no había ningún problema, porque cada vez que se lo proponía, como dijo alguna vez Valdano, cuando quería hacer las cosas bien era Maradona y no había nadie que lo superara, y cuando las quería hacer mal, también era Maradona. Sí. Y ese Diego que usted conoce en la época del jugador, en la época del técnico, porque usted justamente trabajó en la selección argentina cuando él toma las riendas allá por 2010. ¿Era un Diego que seguía siendo el mismo Diego o el paso del tiempo él lo fue modificando mucho? No, bueno, creo que a todos el paso del tiempo nos modifica y nos mejora.
salvo excepciones que confirman la regla, pero claro, él ya había pasado por un montón de cosas, más toda su experiencia dentro del ambiente del fútbol, del vestuario, la relación con los jugadores. Sí, era como un tótem, ¿no? Porque lo que él, la admiración que él despertaba era realmente impactante. Era un hombre ya se había hecho un lugar más allá de la historia en la leyenda misma del fútbol, ¿no? Uh-huh. Sí. Profe, ¿cuántos años que usted lo conoce a Maradona? ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Personalmente hablé con él el 28 de junio del 83 en el Nou Camp. Fue la primera vez que hablamos. ¿En Barcelona? Así que, sí, han pasado 37 años, ¿no? Casi 37. Sí. Qué bárbaro. Sí. Lo conoce como muy pocos, indudablemente. Bueno, sí, solo, claro, tuve casi 11 años compartiendo cada día, o prácticamente cada día de su vida, salvo la época de vacaciones en que volvíamos a Buenos Aires y cada cual después estaba en su lugar, él en Buenos Aires y yo en Lincoln, de donde soy originario, ¿no? Uh-huh. Sí. Fernando, ¿cómo le va? Emiliano Guardia lo saluda, ¿cómo anda? Hola, Emiliano, ¿qué decís? Bien. ¿Cómo es entrenar, cómo es sostener, cómo es acompañar a una persona, dejando de lado que sea el número uno, ¿no? El más grande de todos, que está luchando por algo tan difícil, ¿no? Por dejar atrás las adicciones, que tiene esos inconvenientes? Se lo consulto también porque aquí en Santa Fe justamente tenemos, por ejemplo, a Brian Fernández, que está en lo mismo, que está trabajando para dejar atrás una etapa realmente complicada de su vida y poniéndose a punto para que cuando vuelva al fútbol pueda estar a la altura de las circunstancias vistiendo la camiseta de Colón. ¿Cómo es convivir con esa persona que tiene esa lucha? Claro, seguramente no son todos los casos iguales. Claro. También con Diego fue, ante todo, muy interesante, porque era un fenómeno nuevo que yo tenía que afrontar y para ayudarlo tenía que conocerlo, pero también tenía que aprender y conectarme a gente que supiera mucho más que yo sobre el tema de adicciones. Pero creo que sobre todo el afecto, ¿no? Yo creo que el afecto es tal vez la fuerza más importante, junto a lo mejor con la de la imaginación o la del conocimiento, que eso te ayuda, sin ninguna duda, a cortar el camino. Pero te repito, es muy muy importante el apoyo de los terapeutas, a los que uno también tiene que convocar para entre todos ofrecerle las mejores soluciones al problema que está viviendo. Profe, usted dijo era un tema nuevo, tenía que interiorizarme, que conocer. ¿Fue difícil en ese momento? Hablamos de casi 40 años atrás, por la información acceder a exactamente qué era lo que estaba pasando, porque había mucho ruido, pero bueno, también hay que tener la voz oficial. O sea, ¿Diego reconocía su problema en ese entonces, en esos primeros tiempos? Sí, pero como todo, en ese caso es como que él se escudaba en el hecho de que lo podía dominar, que era simplemente hechos así aislados, que claro, que todavía no había hecho mella y él podía en algunos casos dejar de lado, pero cuando sobreviene el síndrome entonces es muy difícil, porque además hay que contar que a la mayoría de estos chicos nadie lo prepara. Hoy, mira, casualmente, es curioso porque hablaba con mi hija acerca de que en la escuela a uno le enseñan un montón de cosas, pero hay otro montón de temas importantísimos en la vida y sobre todo en la sociedad actual que he dejado de lado. Yo no sé si hay en la escuela desde los primeros años una información, una educación correcta en cuanto al tema de las adicciones. Es como que todos miran para otro lado porque es un tema complicado. Claro, es un tema complicado, pero también es una realidad que muchas veces le cuesta la vida a quien lo padece y sobre todo que destruye sus posibilidades de soñar un futuro mejor, y no solamente lo afecta a él, sino a todo su círculo de afectos. Uh-huh. Claro, más complicado es si no se deja ver, ¿no? Si no nos permitimos mirarlo. Claro, no, si uno no reconoce eso, coinciden todos los especialistas, ¿no?
este es un flagelo de que si vos realmente no te reconoces como que lo estás padeciendo, entonces es muy difícil. Uh-huh. Profe, hace unas semanitas hablamos con Luis Islas, nos contaba lo bien que estaba el equipo, lo bien que estaba Maradona, lo bien que estaba el Coco Basile, o sea, había una camada de futbolistas estupenda, y él marcó, él sin dudarlo dijo, yo sé que a Diego lo fueron a buscar, o sea, que todavía Maradona, tengo muchas dudas con ese mundial. Que Argentina no podía triunfar por lo que había pasado, que fue raro lo de la enfermera, que aparezca en el medio de la cancha, delante de 50.000 personas. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? ¿Usted cree que Argentina no podía ganar ese mundial por todo lo que significaba? Y aparte era el retiro de Abelange, brasileño él. Argentina venía de ser campeón en el 86, subcampeón, con toda la polémica incluida en esa final con Alemania. Un gran cuadro para seguir creciendo. ¿Usted cree que realmente Argentina no podía crecer en esa Copa del Mundo y que a Diego lo terminaron complicando más de la cuenta? Sí, decididamente. Creo que ha sido uno de los planteles digamos más importantes que ha tenido la selección argentina. Recuerdo, además de Diego, que tenía a Batistuta, tenía a Canilla, tenía a Redondo, no tenía a Simeone. Sí, tal es así que cuando se supo la noticia de la confirmación oficial acerca del doping, después, muchos años después me contaba Alejandro Mancuso, que era muy amigo de los jugadores de brasileños, y que le habían dicho de que esa misma noche en la concentración de Brasil se había prácticamente festejado con champán, porque ahí ellos tenían la seguridad de que podían lanzarse con la copa al quedar fuera Diego de la competencia, ¿no? Lo que siempre se imaginó, que Argentina ya fuera del camino era todo para Brasil. Y que además ganó un campeonato con un fútbol muy discreto, una final que fue un desastre con Italia, ¿la recordará? Sí, fue uno de los que junto con el 90 creo que fueron uno de los dos peores mundiales casi de la historia completa, ¿no? Sí, muy pocos goles, realmente poco brillo, poco juego. Y usted, estando en los Estados Unidos, ¿cuándo se entera? ¿Cómo se entera? ¿Quién le dice lo del doping? Mira, ese día fue inolvidable porque habíamos terminado de entrenar en el gimnasio del Babson College. Uh-huh. Y recuerdo que esa tarde fuimos con Claudia y Diego, y él logró un movimiento de movilidad articular y de elasticidad que no lograba hacía muchísimo tiempo, ¿no? O sea, estaba sentado con las piernas separadas y empezó a inclinar el tronco para adelante, uh-huh, cada vez más, hasta que pegó la frente contra el suelo, ¿no? Sí. Y entonces cuando lo logró, que permaneció unos segundos ahí, pegó un salto y nos abrazó a Claudia y a mí, contentísimo, y con esa muy buena señal regresamos a la concentración. Y yo estaba en mi habitación, golpearon la puerta, y era Daniel Serrini, que entró, llorando, ¿no? Y digo, ¿qué te pasó? Entonces que Marco Franchi le había dicho de que Diego había dado positivo en el partido contra Nigeria, y estaba absolutamente desolado. Recuerdo que después de hablar un rato, yo le pregunté, él mejor dicho me preguntó ¿qué hago? Como pidiendo una sugerencia, y yo le digo, mira, tomate un avión y andate al fin del mundo porque está llegando don Diego y cuando se entere no lo va a pasar para nada bien. Y fue esa la última vez que lo vi, después no tuve más contacto con él, ¿no? Profe, Daniel Serrini, ¿quién era? Mira, Daniel yo no lo conocía para nada, fue alguien que tenía un gimnasio acá en la zona de Belgrano, en Buenos Aires. Ajá. Al que asistía regularmente Guillermo Copla, y fue él el que se le presentó a Diego. Uh-huh. Yo como veía que le daba muchas pastillas para una cosa y para la otra, entonces le dije a Diego, mira, yo de esta manera no estoy cómodo, yo uh-huh, creo que a paja y trigo llegás tranquilamente, mira, si el doctor Lentini, yo pedí una reunión con Lentini, ¿no? Y si lo avala, perfecto, seguimos. Y si no conté conmigo porque esto a mí no me deja seguro, no me da tranquilidad. Bueno, cuando fuimos a La Pampa, Néstor llegó allá,
Hablamos, Diego no quiso estar presente, hablamos con Daniel y él le mostró todo lo que le daba, le explicó el resultado que le daría. Claro, y bueno, después claro, queda la duda esa de que estando en Estados Unidos se le terminó uno de los medicamentos que le acercaba y lo cambió por otro que tenía, bueno, la fefedrina, que resultó después el factor decisivo para que Diego quedara fuera de la competencia, pero después hubo muchas cosas que a mí me hicieron dudar también y hoy casi esas dudas se han transformado en certeza, si bien no tengo... Por ejemplo, profe. Mira, fundamentalmente dos cosas. La primera, que a 8 días del inicio del Mundial y ante la duda que todo eso nos preocupaba, también al doctor Ugalde, que era el médico de la selección, yo le propuse a Ernesto Ugalde de que hablara con Grondona para que le dijera de bajar una especie de orden de FIFA para hacer un control antidoping a todo el plantel. Era todo el plantel porque si era solamente Diego... Era muy sospechoso. Claro, y se reunieron esa tarde y después cuando yo entré a la habitación de Ernesto, estaba así con gesto desolado también, moviendo la cabeza de un lado para otro en péndulo y los brazos cruzados, y le dije, ¿qué pasó? No quiere saber nada. ¿Cómo no quiere saber nada? No, porque dice que molestarlo mucho al plantel. Pero ¿cómo molestar mucho al plantel si es un minuto por cada uno? El doctor Roberto Peiró, claro, que era el cardiólogo también de la Fundación Favaloro, había comprado todos los elementos necesarios y eso llevaba un minuto por jugador, ¿no? Entre la extracción de sangre y la prueba de orina, pero Grondona se negó, ¿no? Y eso a mí después me hizo mucho ruido, porque cuando se va a la prueba del antidoping, concurre Daniel Bolonikov, que era el abogado de Diego, y el doctor Peiró, y estaba también el agricultor de Bianchetti, pero el único que entró a la reunión con los 8 dirigentes de FIFA fue Roberto, que rápidamente dijo que él se negaba a hacer el control, la contraprueba, porque en los frasquitos donde estaba la línea de Diego, decía el nombre de la sustancia, y eso es antirreglamentario. Claro, cuando es ilegal. no tiene que ir a buscar, no tiene que saber lo que va a buscar. Y cuando presentó esa propuesta, no le gustó para nada a los dirigentes de FIFA, además lo trataron bastante mal, entonces él salió y estaba justo agregó de Bianchetti y dice, mira, está Pintado, que era presidente de River, hablando con Grondona al teléfono, y bueno, se lo pasaron a Roberto, habló directamente con Grondona, y le explicó de qué se trataba, pero Grondona del otro lado dijo, no hagan nada, te pido por favor que de esto no diga nada, porque ya lo saqué, lo había sacado del Mundial, él mismo, ¿no? En forma en consulta, fue la decisión que tomó Grondona. Entonces después, cuando pasó todo lo que pasó, y cuando termina el Mundial, y es lo que me hace más ruido todavía, se supone que un jugador que se presenta en un Mundial en condiciones antirreglamentarias tiene que ser sancionado. Está bien, perfecto. Si bien esa misma sustancia estaba permitida en otros deportes de Estados Unidos, como el básquet, el fútbol americano. Bueno, pero en el fútbol no. Así que él estaba infringiendo el reglamento, ¿no? Pero también es dable esperar que a la única delegación que presentó al único deportista o jugador en esas condiciones, también le tendría que haber cabido alguna sanción. Sin embargo, extrañamente, no solamente no lo sancionaron con nada los dirigentes de AFA, sino que uno de ellos, precisamente Julio Humberto Grondona, fue nombrado al final del Mundial vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas. Entonces, eso me parece a mí que fue como un cambio de figurita. En favor, favor con favor. Sí, exactamente. Porque además la presencia de la chica cuando lo va a buscar al centro de la cancha, todos pensamos que había sido, toda una planificación perversa, pero planificación al fin, pero no era así. Lo que sucedió fue que cuando se hizo el sorteo y salieron
los jugadores seleccionados de Argentina, Diego y Vázquez creo que era el otro. Sí, Vázquez, sí, Sergio. Claro, entonces Pedro le dijo a esta chica, charlando con ella se enteró de que había estado en pareja con un argentino, cuando no los argentinos por su lado. Pololeando, como dicen los chilenos. Claro, y que tenía muchos amigos en Argentina, entonces le dijo, mirá, cuando termine el partido, ¿por qué no te metes en la cancha? Anda a buscar a los Diego, vas a salir en todos lados y te van a ver en Argentina. Entonces, la razón fue esa, no fue que había sido organizado, hubiera sido demasiado burdo. O sea, ¿no? fue para que figure la foto, como para que ella tenga, sea la de la imagen eterna, y de hecho es la chica de la imagen eterna. Claro, sí, seguro. Tal cual. Claro. Sabe que escuchándolo a usted y más lo que nos contaba Islas, sinceramente me cuesta creer como argentino, y sobre todo porque el beneficio para AFA, que Argentina hubiese sido campeón del mundo, hubiese sido extraordinario en lo económico, potenciar el fútbol argentino, con Maradona en un estado físico notable. 3 finales en 3 mundiales. 3 finales en 3 mundiales consecutivos. O sea, es increíble de pensar que Grondona realmente haya tirado para atrás esta posibilidad, pero también luego los hechos son los hechos y son lo que te muestran. Y usted dijo, Grondona después de este mundial aparece vicepresidente de FIFA, cuando todo el mundo sabía que era vicepresidente entre comillas, que el hombre que manejaba realmente la FIFA era Grondona, el ferretero de Sarandí como siempre se lo conoció, y el hombre que manejaba la parte de finanzas en la casa madre del fútbol, hasta que explotó todo. De hecho, ayer, Fernando, hablamos con Ken Bensinger, el periodista que hizo estallar el FIFA Gate, y nos contaba que, a ver, la ley en los Estados Unidos, a los muertos ya no los puede tocar más, obviamente, porque ya no están. Pero que Grondona tiene una injerencia total en este escándalo que ha existido a nivel mundial. Bueno, claro, también tuvo una muy buena idea de morirse antes que todo explotara, porque si no, toda esa especie de invulnerabilidad de que él también hacía gala, le hubiera quedado arrasado por el barro, ¿no? Pero bueno, el poder, sabes que es insensible y cada uno en todo caso privilegia su interés personal. Entonces entre el hecho de que era el último año de Avalanche y de que muchas veces estas cosas pasan también, por más que uno crea que no ocurren, sí, cómo no, ocurren, y hay partidos que tienen resultado puesto antes de comenzar. Y bueno, todo por eso después explotó todo el escándalo en FIFA Gate, y después todo sigue más o menos igual, porque también si en la AFA hubo una votación de número de impares donde votaron todos y terminó el empate. Inaudito. Diciendo las teorías matemáticas que hace tanto tiempo son indiscutibles, ¿no? Puede pasar cualquier cosa y de hecho pasan. ¿Usted cree que en AFA, más allá del cambio de algunos nombres, sigue siendo todo lo mismo? Sí, los hechos me dan la razón, porque ahora no hay descenso y después sí, ahora 30 equipos y después son 20 y después hay 44 carpetas que se presentan para elegir al técnico de juveniles, pero son dejadas de lado para elegir a uno que no había presentado ninguno. Un amigo. Y después el tema de la violencia en las canchas, de los barra bravas, de los clubes fundidos, de las muertes perfectamente evitables que no se evitan por culpa de la negligencia y de la responsabilidad dirigencial. No sé, el tema de este chico Manuel Ortega, que perdió la vida cuando golpeó la cabeza contra el paredón, muro que estaba a 2 metros y tendría que haber estado a 5, y nadie se hizo cargo y todavía nadie más habló del tema. Ni colchoneta no se modificó nunca más nada. Eso, porque se habló que iba a ser todo acolchado, todo, con colchonetas para que no se lastimen y no fue se el momento nada. de la noticia nomás. Sí, el impacto. ¿Y por qué? Sí, bueno, pero además no se olviden que esa misma mañana en que se supo que Emanuel había fallecido, a la noche se jugó el Boca River, que terminó con el gas pimienta. Claro. Y ahí no hubo ningún periodista, o al menos yo no escuché, ningún periodista, no hubo ningún dirigente, pero, y lo que es más grave, y me duele más, no hubo ningún jugador de ninguno de los dos equipos, ni ningún miembro de los cuerpos técnicos de los equipos que dijeran, no jugamos porque murió uno de los nuestros, que sea por respeto al dolor de su familia, que cuando el circo romano estaba en plena efervescencia, lo estaban velando. Claro. Entonces, si el fútbol sirve para esto, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Es mi opinión, al menos. Después que cada uno pueda pensar lo que quiera, eso es otra cuestión, ¿no? Pero hay una realidad, y también comparando lo que usted acaba de decir, colega periodista Ken Bensinger dijo, son todos del mismo árbol, en Sudamérica y en el mundo, no cambió nada, solamente nombres. Y es lo más triste, ¿no? Porque realmente a
mucha mugre ha aparecido debajo de la alfombra. Hay muchos dirigentes importantes que nos han escandalizado con lo que ha pasado, la venta de entradas en mundiales, lo que pasó, usted dijo el 38-38, el comité de reorganización de fútbol, que fue el comité de desorganización al final, votaciones que no se hacen porque no hay ya ni siquiera 2 listas, corrimientos políticos que son graves y que nadie castiga. O sea, con todo respeto, o sea, Tinelli hoy te maneja la Liga Profesional de Fútbol y él con Lamens hicieron un desastre en San Lorenzo. O sea, bueno, por eso, pero además de ahora mismo con este tema de la pandemia, que hace poco hablando para una radio italiana, que me decían qué opinaba yo de la vuelta al fútbol en Europa, y le digo, no volvió el fútbol, porque el fútbol es de la gente, ¿no? Entonces, si no hay gente, yo personalmente, yo no quiero ser un borrego más del rebaño que maneja el poder y que hace que yo tenga que hacer lo que ellos quieren. No, yo hasta que la gente no esté autorizada a entrar a la cancha no voy a ver ningún partido, por más que se juegue la final del mundo, porque yo no quiero seguir tocando la música de la comparsa que ellos quieren hacer tocar. No, de ninguna manera, porque si no reacciona la gente, esto que todavía los jugadores no se han preparado, ¿no? Porque un jugador alemán dijo, sabemos que regamos y estamos molestos porque nos tratan como a cobayos. Pero bueno, haremos lo que dicen los científicos y los dirigentes. Bueno, entonces está bien. Si vos que pensás una cosa, pero haces otra, estás haciendo lo que ellos quieren. Entonces a mí también eso me duele mucho, porque el fútbol de una vez por todas tiene que ser manejado a nivel local y mundial por los jugadores de fútbol, porque sin ellos no hay fútbol. Es lo que siempre dijo Diego, lo que siempre pidió Maradona, que la injerencia sea también por parte de los jugadores, que haya jugadores metidos en la toma de decisiones, cosa que parece que son los más importantes en el espectáculo y los que menos voz y voto tienen. Pero claro, porque en el comité ejecutivo de AFA, salvo ahora, bueno, porque Sebastián Verón es presidente de Estudiantes, pero si no, o Juan Román Riquelme, que se ha comprometido con él y algún otro que por ahí, y lo bien que hacen, pero eso tiene que ser masivo. El comité ejecutivo de AFA, no sé cuántos miembros son, si son 70 tiene que ser 70 jugadores o es jugadores, que ¿para qué precisan? A dirigentes que a lo mejor tienen entusiasmo, sí, pero que de esto saben poco y nada. Siendo generosos saben poco, ¿no? Sí. Profe, lo último para cerrar y agradeciéndole el tiempo. ¿Haber trabajado con Maradona en su vida ha sido? ¿Cómo me define la frase? ¿Cómo me la termina? No, bueno, un privilegio, ¿no? Porque además fue absolutamente inesperado, ya que no existía esa profesión de preparador personal de jugadores de equipo, y mucho menos en el fútbol. Eso lo inventó Diego a raíz de su lesión, que él mismo me confesó que siempre lo había pensado, pero que a partir de la lesión que le produjo Goicoechea el 24 de septiembre del 83 en el partido contra el Atlético de Bilbao, él necesitaba y deseaba un cuidado mucho más cercano, y fue por eso que me convocó, y así que comencé a trabajar, pero por inesperado, como todas las cosas inesperadas, son las más lindas, porque lo que uno consigue después de una planificación, sí es agradable, pero cuando se te da así de manera espontánea, parece que te sorprende más, porque para el otro te podés preparar. Yo estaba absolutamente al margen de todo lo que me ocurrió después, ¿no? ¿Lo ve bien en Gimnasia? ¿Cómo? ¿Lo ve bien en Gimnasia? ¿Lo ve cómodo? No, bueno, es otra cosa también, ¿viste? Después, qué sé yo. Yo creo que Diego, sin la conquista a nivel mundial de Diego, los dirigentes del fútbol argentino no hubieran pasado de vuelos de cabotaje. Sin embargo, viajaron por todo el mundo, siempre obviamente en primera clase, en hoteles de 5 estrellas. Bueno, creo que es el momento de reconocerle algo más a Diego, y sería muy bueno, porque además ellos saben perfectamente, no se pueden hacer distraídos de que el sistema emocional de Diego no es el mismo por todo lo que le ha pasado, y yo creo que él merecería ser llamado y que diga, bueno, qué sé yo, venite a la selección, a los juveniles, a lo mejor con Pablito Aymar, con Placente, con todos los muchachos que están haciendo un trabajo bárbaro, pero no tanto para entrenar, sino para guiar a los chicos en el aprendizaje de qué es lo que el mundo del fútbol y de la fama, si llegan a ser grandes figuras,
las cosas que le pueden ocurrir, y quién mejor de Diego, que arriesgó dejó buena parte de su salud y de su vida, quién mejor que él para guiarlos en eso, o aún la Secretaría de Deportes, para que vaya por los clubes y que vaya por las universidades o los colegios, para comentarle a los chicos realmente qué es el fútbol, o qué tendría que ser el fútbol, y cuáles son los riesgos también que pueden enfrentar los que lo practican cuando llegan a los más altos niveles, ¿no? La verdad que sí, sería estupendo verlo, Diego, en ese tipo de funciones, con los juveniles. De vez en cuando te cae en una práctica de la selección mayor, hay un recambio enorme, hay un recambio total, y sería estupendo. Nos contaba Diego Pozo, también hablando con nosotros hace un rato, que haber estado con Messi y Maradona en una misma selección fue algo inolvidable. ¿Qué te parece? Sí. Eso sí que fue la guinda de la falsa. Si dicen que el único paisaje más hermoso que una mujer hermosa son dos mujeres hermosas. Bueno, en el fútbol el único paisaje más lindo que verlo Diego en una cancha es verlo Diego con Diego. Yo tuve la oportunidad de verlo. Y eso que en la prensa quisimos creer que estaban peleados, que había egos y demás, y se quedaba Maradona enseñándole a patear tiro libre a Messi. La cantidad de colegas de una miserabilidad que espanta y una frivolidad que asusta también, y sin embargo extrañamente son los que están en los programas que también muy extrañamente la gente ve, ¿no? Y el argentino es así, un poquito masoquista, ¿no? Sí, exacto. Sí. Profe, para nosotros es un gusto hablar con usted, lo habíamos hecho hace ya 3-4 años y reencontrarnos otra vez en el espacio de la radio, siempre muy claro, muy piola y con anécdotas y que realmente nos compenetra al tiempo y al momento exacto de cada uno de los lugares en donde hemos paseado en esta entrevista. Le quiero agradecer, le deseo lo mejor. Veo que está muy activo en redes sociales, muy activo, así que eso significa que la gente lo busca, lo valora y por eso lo invita a participar de charlas, de entrevistas, porque realmente le puede sacar mucho de material que usted tenga en sus memorias. Y por qué no sé si ha escrito algún libro o un libro. ¿Ha escrito usted alguna vez con las memorias, con las historias y demás que ha tenido usted, que ha experimentado? No te escuché la última parte. Le decía si usted había escrito un libro con sus experiencias de vida. Sí, claro, yo lo presenté en el año 2014 en la Feria del Libro, se llama Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte. Ahí está, otro para tener en cuenta, Hablamos con Eduardo Sacheri también hace un poquito y también siempre preguntamos de libros recomendados para meternos, con esto de la pandemia hay que leer, ¿qué va a hacer? Hay que encerrarse y leer un poco más. Viene bien. Pero por supuesto, yo digo que la pandemia se resuelve teniendo una vida interior también, y no digo desde el punto de vista de la religión, sino de la espiritualidad, ¿no? Yo sinceramente he tenido la suerte de tener grandísimos maestros en el deporte y en la vida, y esto no me afecta para nada, mucho más sabiendo que hay tanta gente que la está pasando tan mal, y sería un exceso de vanidad quejarme de algo. Profe, un fuerte abrazo acá desde Santa Fe, con Emi que estuvimos en la charla, le agradecemos y le deseamos lo mejor siempre. Bueno, yo no te mando abrazo porque me lo prohíbe el protocolo, pero el codo, o choque de puños, Bueno. Gracias, profe, un fuerte abrazo, gracias por todo. Hasta luego, muchísimas gracias. Chao. El profesor Fernando Signorini, el hombre que puso a Diego Armando Maradona otra vez en la elite del fútbol mundial. Emi, ya para cerrar, yo cada vez tengo menos dudas de que el propio Grondona complotó en el momento. Todo, ¿no? En el momento. Cuando pareció una locura, porque Diego ya tenía antecedentes. Islas, Balbo, hoy Signorini te cuentan que el propio Grondona complotó en contra de Diego Armando Maradona. Favor con favor se paga. Dejó de ser un dirigente más a vicepresidente de FIFA, al hombre que manejó las finanzas hasta el último día de su vida en la casa madre del fútbol. Hasta aquí llegamos. Quizás algún día le dieron la selección por eso, ¿no? Devolución de gentilezas. Devolución de gentilezas. La Central Deportiva.